conmigo en A Fondo con Enrique Guerrero, este podcast que está dedicado al desarrollo personal, al desarrollo profesional, al desarrollo empresarial. Y créeme que yo sigo con la misma preocupación, con la preocupación de siempre. Considero que hoy importantísimo pensar en nosotros, en la parte personal, en el desarrollo personal. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estamos visualizando? Estamos visualizando un gobierno verdaderamente fuera de control. Un gobierno que no solamente nos está mintiendo. Un gobierno que no solamente nos está robando. Un gobierno que no solamente nos está engañando, sino aparte de todo, aparte de que nos miente, aparte de que nos engaña, aparte de que nos roba, aparte de toda esta corrupción que hay detrás del gobierno actual, estamos hablando de un gobierno que aparte nos está llevando a un sistema político que no nos interesa, que nunca lo hemos comprado, que no hemos votado por él. Si tú dijeras, oye, ya votamos por un sistema de gobierno, por ese sistema de gobierno votamos y nos están llevando a ese sistema de gobierno, si la mayoría de los mexicanos hubiese votado por un sistema de gobierno, a lo mejor te la compro. Pero la neta es que no. La neta es que votamos por un partido y por un personaje. O votaron, porque la neta, te lo juro por mi madre que yo no fui. Te lo juro por Dios que yo no fui. Pero mucha gente votó por este señor. Mucha gente votó por este partido. Pensando en un gobierno demócrata que de alguna manera evitara la corrupción, que de alguna manera quitara los robos del gobierno, que de alguna manera nos hiciera más segura la vida, más fácil la vida y mejor la vida para los mexicanos. Pero lo que está pasando hoy ya rompe cualquier límite. Es un gobierno que nos ha mentido y que nos ha llevado y que nos está llevando a un punto a donde no queríamos ir. Y esta es la verdad. Y ahora ponte a pensar tantito. Escuchaba yo en la semana con este tema de las inundaciones en Sonora por los aguaceros, por las tormentas que han sucedido. Estaba yo escuchando a un sonorense hablar y decía, y me encanta el término, me encanta el término. Decía, esto nos pasa por agachones. Así somos los mexicanos, somos agachones. No exigimos, no pedimos, no luchamos por lo que nosotros consideramos que debemos de luchar y que debemos de tener y que debemos de mantener. Y entonces, cuando escucho hablar a este sonorense de hablar de agachones, digo, en la madre. La verdad es que estamos hablando de un pueblo mexicano que hoy por hoy no tiene la capacidad por sus propias personas, ni la suma de ellos, de lograr algo diferente. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no nos sentimos capaces, porque no tenemos confianza en nosotros mismos, porque no hemos logrado fortalecernos a nosotros mismos lo suficiente como para verdaderamente sentirnos con el respeto y con la autoridad moral suficiente como para ir a exigir lo que nosotros quisiéramos exigir. Y esto tiene su principio en la falta de desarrollo. Y esto tiene la base en la falta de desarrollo. Obviamente, si nosotros no nos desarrollamos lo suficiente, si nosotros no crecemos lo suficiente, realmente no tenemos fuerza y no tenemos la fuerza interior para ir a pelear. Déjame darte algunos datos. Si nosotros habláramos de la educación primaria, esta educación que es obligatoria,
porque obligatorio prácticamente primaria y secundaria, que estás hablando de los 6 a los 11 años y de los 12 a los 14, 15 años de edad. Cuando tú hablas en esta edad, nosotros te podríamos decir que en primaria está el 95% de los estudiantes, es decir, 95% de los chavos que tienen edad para estudiar en primaria están estudiando la primaria. Si nos vamos a la secundaria, le bajamos tantitito, pero nada que nos alarme. Del 95 lo bajamos al 93%. 93% de la población en México en edad de estudiar secundaria estudia la secundaria. ¿Qué pasa si nos vamos nosotros a la preparatoria? ¿Qué pasa si nos vamos a la gente de la edad para estudiar la preparatoria? Si nosotros nos vamos a esa edad, ya le bajamos al 72%. Pero déjame llegar al punto más importante. A la preparación universitaria, a la preparación para trabajar, a la preparación para competir, a la preparación para estar mejor. Y llegamos nosotros al 37% de la gente en edad de estudiar universidad que estudia la universidad. Es decir, solamente un tercio de la gente que debería estar estudiando la universidad en México la estudia. ¿Qué pasa? Que obviamente nos quedamos con una educación básica. Y la educación básica es lo que tenemos los mexicanos. Y nosotros pensamos enfrentarnos al mundo, a la situación actual, a la complejidad de un mundo en esta época con educación primaria. Ahora, quiero llevarte a otro pensamiento. No solamente quiero llevarte al pensamiento de que hasta ahorita nos estamos enfrentando, y estos son datos hasta ahorita, nos estamos enfrentando a un mundo globalizado, a un mundo complejo, a un mundo sumamente diferente a lo que nosotros vivimos. Nos estamos enfrentando con una educación básica. Imagínate ahora que al licenciado Andrés Manuel López Obrador se le ocurre modificar el plan de estudios para la educación primaria, para la educación básica. Imagínate el México dentro de 10 años. Imagínate el México dentro de 15 años. Imagínate a nuestros hijos. Y si tienes hijos en edad escolar, y si tienes hijos en edad de educación básica, imagínate lo que los vamos a preparar en este país para enfrentarse a un mundo aún más complejo que el que tenemos hoy nosotros. Por eso creo que es nuestra responsabilidad ahora pensar en términos de cómo nos educamos a nosotros mismos, cómo empezamos a desarrollarnos a nosotros mismos y cómo nos forzamos a no dejar la educación después de la educación básica, después de la educación primaria y secundaria. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para crecer nosotros? ¿Cómo le hacemos para incrementar nuestro índice de lectura, de preparación, de pensamiento? ¿Cómo vamos a tener un mejor criterio si no tenemos una mejor preparación? Si no estamos leyendo, si no nos estamos metiendo en un proceso de desarrollo personal, ¿cómo nos vamos a sentir capaces de enfrentarnos a cualquier reto? Y entonces por eso hoy te digo que creo que necesitamos no solamente unión para exigir, para pedir, sino que también necesitamos preparación. Y hoy el punto de este podcast es pedirte mucha reflexión en el sentido de decir, la gente que te rodea, la gente que nos rodea, ¿qué tanto estamos ayudando?
qué tanto estamos empujando para que realmente tengamos una mejor preparación, un mejor desarrollo, forma personal. Yo creo que vale la pena que hoy, como familias, hagamos un esfuerzo mayor por prepararnos a nosotros mismos, por estar metiéndonos en programas, en educación. Mira, déjame platicar. Yo sé que ahorita nuestra diversión, nuestra distracción, los sistemas con los cuales nos distraemos de nuestras obligaciones o de nuestras tareas básicas o de nuestras tareas primarias están divididos en dos cosas. Uno, lo que podamos ver, leer, escuchar, hacer en redes sociales. Es decir, la gente nos metemos a distraernos pasando horas y horas, algunos en el teléfono, viendo redes sociales, lo que está pasando en Facebook, lo que está pasando en Instagram, en TikTok, en Twitter. Leí yo una estadística. La mayoría de la gente que antes leía periódico, hoy está metida en Twitter. Y parece que Twitter fuera el periódico de hoy. ¿Por qué? Pues porque son notas cortas, porque lo leemos rápido, porque lo vemos de inmediato y porque ya estamos, según nosotros, preparados para entender lo que está sucediendo en el país, en nuestra ciudad, en nuestro mundo. Y aparte del teléfono, aparte de entretenernos con el teléfono, de distraernos en el teléfono con redes sociales, otra de las cosas es la pantalla, la televisión. Nada más que ahora vemos alguna plataforma de streaming, alguna plataforma tipo Netflix, tipo Apple Plus, tipo lo que quieras. Y eso es como nuestro entretenimiento. No está mal, o sea, al final necesitamos entretenimiento. Ojalá tuviéramos un entretenimiento familiar como para sentarnos a platicar. Ojalá tuviéramos un poquito más de pensamiento de qué es lo que nosotros debiésemos de estar platicando en la mesa o de reunirnos en la mesa a platicar. Pero si nos vamos a meter a Netflix, si nos vamos a meter, no sé, a cualquiera de estas plataformas, ¿por qué no buscamos documentales? ¿Por qué no nos buscamos documentales de historia, de lo que pasa en el mundo, de lo que está sucediendo, de la naturaleza, de lo que pasa con la energía? ¿Por qué no darnos un poquito de tiempo? A lo mejor el 20% de tu tiempo en la pantalla, a lo mejor el 10% de tu tiempo en la pantalla. A lo mejor si tienes varias series por ver pendientes en Netflix, tómate un respiro y tómate un 10% y un 15% para ver algún documental. ¿Qué pasaría si aparte nosotros nos diéramos un 10% adicional de nuestro tiempo para platicar en familia algún documental o algún libro, o regresarnos a los libros de historia, o buscar algún libro de historia escrito por algún intelectual, no por políticos, no por gente con intereses personales, sino escritos por gente con intereses de desarrollo? Y créeme, ahorita estamos en un proceso en donde más nos valdría echarnos a andar con toda la intención, con toda la fuerza, hacernos crecer, que pasar las penurias que estamos pasando ahorita y sobre todo las que estamos por pasar. Mira, yo tengo una empresa que se dedica a la parte de desarrollo empresarial.
Nosotros somos consultores, principalmente en el ámbito comercial, todo lo que tiene que ver con ventas, marketing, desarrollo comercial, todo eso nosotros manejamos. También nos dedicamos a la parte de desarrollo organizacional, es decir, a las personas, al crecimiento de las personas dentro de las organizaciones. Nos dedicamos a la capacitación, manejamos muchos cursos de capacitación y creerás que nos cuesta muchísimo trabajo pedirle a las empresas que desarrollen a la gente que trabaja para ellos, a las que les pagan por lograr un proyecto, por lograr una productividad personal. Ahora, aparte, me metí a estudiar, ya a desarrollarme, ya a crecer en un proceso como coach de vida, coach ejecutivo, coach personal, coach tanatólogo. Y me cuesta más trabajo que la gente quiera ayudarse, quiera ser ayudada para crecer. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué en México nos pasa esto? ¿Por qué en otros países no pasa? ¿Por qué en otros países? Bueno, déjame llegar al máximo para que el ejemplo sea como más entendido, más fácilmente entendido. Imagínate Japón. Si en Japón no quisieran crecer, Japón ya sabe que no serían competentes en un mundo tan competido. Gente poco competente simplemente no funciona. Por eso es que los japoneses están buscando desarrollarse cada vez más ellos mismos. Se meten a más escuelas, estudian muchos más años que nosotros, leen más libros que nosotros, manejan más conocimientos y más habilidades que nosotros, desarrollan las habilidades cognitivas más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos entienden la competencia. Es decir, ellos saben que si no son mejores, no pueden ser competentes. Y si no son competentes en un mundo tan competido, van a quedar fuera. Por eso el índice de suicidios en Japón había subido tanto. Y ahora lo que subió es el índice de desarrollo. Y entonces, ¿qué pasa con México? No somos competentes, pero tampoco queremos competir. Y entonces, como no somos competentes y no queremos competir, simplemente nos subimos al barco que vaya para adelante. ¿Quién sabe a dónde nos lleve? ¿Quién sabe de qué se trata? Y entonces, vivimos con dos frases que son nefastas para el desarrollo. Primera frase, no pasa nada. Segunda frase, todo va a estar bien. Y así nos las vivimos las familias mexicanas. Algo nos preocupa, entonces mamá o papá o hermano mayor o primo o lo que sea va a llegar y te va a decir, no hombre, no pasa nada. Tú tranquilo, no pasa nada. Y también mamá o papá o primo o alguien cercano te va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Ese bien, no sé cuál sea ese bien, pero lo que sí sé es que el bien va siendo cada vez menor. Es decir, si estamos en un nivel de exigencia máxima, imagínate calificaciones. Imagínate un grupo de escuela, imagínate que estuviéramos en calificaciones. Y 10 es la calificación máxima. Entonces, si sacas 10, estás bien. Si sacas 5, ya estás mal. Y entonces te dicen, no, hombre, no te preocupes, todo va a estar bien. Y no estudiaste, y no te preparaste para el examen. La neta es que no vas a sacar 10.
vas a sacar bastante menos que 10. Eso es un hecho. Pero ahora, imagínate que todo el grupo, vamos a ponerlo así, imagínate que todo el grupo no estudió. Y entonces el más estrellita, el más genio del grupo, el más nerd del grupo, el ñoño del grupo, ese güey sacó 8 en el examen. Y todos los demás del grupo sacaron abajo de 8. Entonces, si tú sacaste cerca de 8, entonces estás bien. Y fíjate lo que va pasando. Lo que va pasando es que si antes 10 estaba bien, ahora 8 está bien. Mañana 7 va a estar bien. Después 6 va a estar bien. Después vivir con 5,000 pesos va a estar bien. Después comer frijoles, tortillas, nada más va a estar bien. Después sobrevivir va a estar bien. Y entonces ya no estamos pensando en bienestar. Ya no estamos pensando en crecimiento. Ya no estamos pensando en desarrollo. Y esto es lo que le está pasando al mexicano. Está pensando en supervivencia. Solamente sobrevivir. Y ahora, cuando a sobrevivir le llamamos va a estar bien, no pasa nada, imagínate a nuestro país. Imagínate a este otrora gran país. Imagínate a esta sociedad. ¿Quién nos va a respetar? Ni nosotros mismos nos respetamos. ¿Quién nos va a honrar si nosotros mismos no nos podemos honrar? ¿Quién va a sentir orgullo por una población que lo que quiere en términos de bienestar o de su bienestar es la supervivencia? ¿A quién admiras? ¿A qué tipo de sociedad admiras? Si tú quisieras ser parte de alguna sociedad del mundo, ¿de cuál quisieras formar parte? ¿Cuál de las sociedades en el mundo se te haría una sociedad que para ti sería algo muy interesante y ser parte de esa sociedad? No te vayas al mundo. No nos vayamos tan lejos. Como mexicano, ¿en qué sociedad te gustaría vivir? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? ¿Cómo te gustaría que viviera tu familia? ¿En qué características te gustaría que viviera tu familia? Entonces, si estás pensando en ese tipo de situaciones, creo que tenemos que pensar que nuestro bien debe de ser mayor cada vez y no menor cada vez. Es decir, el 10 no debe de ser el techo. El 10 debería de ser un escalón. Porque el 10 en primaria no es lo mismo que el 10 en secundaria y que el 10 en la universidad, en una especialidad. Pero si tú consideras que por tener 10 en geografía, en secundaria, ya conoces a México, ese es tu bienestar. Y ese es tu nivel de competencia. Y entonces yo creo que ahora, con todo lo que está pensando este gobierno, con todo lo que nos están generando y lo que nos están provocando a hacer con nuestros niños, imagínate el futuro. Si nosotros tenemos perfectamente claro que los niños son el futuro de este país, si nosotros tenemos total claridad y total certeza que los niños y los jóvenes son el futuro de este país, ¿qué tendríamos que defender si quisiéramos defender el país?
Y entonces, imagínate este eterno pleito en el que nos han metido desde hace casi 4 años, de hablar de chairos versus fifís. Imagínate lo que está pasando, imagínate cómo nos están dividiendo, imagínate que pensar que buscar ser mejores no es lo mejor. Imagínate que nos enseñan y que les enseñen a nuestros hijos que sobrevivir está bien. Eso es lo mejor. Ay, con lo que te pueda dar el gobierno. Mendiga. Enséñale a tu hijo a mendigar. ¿Te gusta? ¿Te gusta cuando pasas por un semáforo que pase un niño de 4 o 5 años sin la menor vergüenza, estirando la mano y pidiéndote dinero para sobrevivir? Y si le das, para él ya estuvo bien el día. Yo creo que vale la pena en este momento ponerse a pensar que ya para nosotros eso no está bien, no está padre, no se trata de eso. Yo creo que tenemos que sacudirnos, yo creo que tenemos que darle la vuelta a la mente, yo creo que tenemos que hacer algo, no solamente jalar a los que están cerca de nosotros, sino jalarnos a nosotros mismos y empujarnos y pedir ayuda. Y si hay alguien que me pueda ayudar, un coach, un personaje, un amigo, un primo, un padre, acércate, quítate el orgullo. Ahorita no estamos para orgullos, ahorita no estamos para pensar que los psicólogos solamente atienden a locos. Ahorita estamos en una posición en donde necesitaríamos sí o sí echar mano de todo lo que podamos para hacernos crecer, para lograr unirnos, para fortalecernos como seres humanos, pero también como sociedad, y para organizarnos como ciudadanos y buscar proteger el futuro de este país y de nuestra familia. Yo creo que no podemos quedarnos fuera. Te invito a pensar, te invito a reflexionar, y de eso se trata este podcast. Yo sé que no todo el mundo se come esto, yo sé que no todo el mundo le gusta consumir este tipo de podcast. Prefieren los que son cagados, prefieren los que son de risa, preferimos los podcasts sencillos, que no me hagan pensar. Nos comemos más fácil eso, nos comemos más fácil los chismes, nos comemos más fácil las críticas, pero creo que es momento de que nos echemos a pensar de forma diferente y de que cambiemos a este país. Tú te necesitas, tu familia te necesita, México te necesita. Creemos en ti, unámonos. Gracias.